¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la clase de administración. Vamos a ver un poquito de historia y un poco de teoría. Les recuerdo ese libro que ustedes tienen de referencia, página número 24. El tema es antecedentes históricos de la administración. Aunque es probable que estudiar historia no se encuentre en su lista de cosas emocionantes por hacer, le ayudará a comprender las teorías y prácticas actuales y podrá ver qué ha funcionado y qué no. Lo que es interesante desde nuestro punto de vista es que la administración se ha practicado durante mucho tiempo. Esfuerzos realizados por las personas responsables de planear, organizar, dirigir y controlar actividades que han existido durante miles de años. Por ejemplo, las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China son evidencias tangibles de que proyectos de gran alcance que emplearon a decenas de miles de personas se realizaron en la antigüedad. Las pirámides son un ejemplo particularmente notable. La construcción de una sola pirámide requirió más de 100.000 trabajadores durante 20 años. ¿Quién le dijo a cada trabajador lo que debió hacer? ¿Quién se encargó de que hubiese piedras suficientes en el lugar para mantener ocupados a los trabajadores? La respuesta es gerentes. Sin importar cómo se convocaba a estos individuos, alguien tuvo que planear lo que se tenía que hacer, organizar a la gente y los materiales para hacerlo, ordenar y dirigir a los trabajadores importante algunos controles para garantizar que todo se realizara según lo planeado. Entonces hasta aquí pues yo creo que muchos de ustedes han visto a lo mejor en fotografías o en videos algunas pirámides o incluso otras obras importantes de mucha época pasada. Y bueno, la pregunta es cómo lo hicieron, ¿no? Si antes no existía la tecnología que ahora existe. Otro ejemplo de las primeras administraciones es la ciudad de Venecia del siglo XV, un importante centro económico y comercial. Los venecianos desarrollaron una de las primeras formas de empresas y participaron en diversas actividades comunes a la organización actual. Por ejemplo, en el arsenal de Venecia, los buques de guerra flotaban a lo largo de los canales y en cada parada se le añadían materiales y parte a las embarcaciones. ¿No suena eso muy parecido a un automóvil que flota? En líneas de ensamble de automóviles y componentes que se agregan. Además, los venecianos utilizaban sistemas de almacenamiento y de inventarios para dar seguimiento a los materiales. Funciones de administración de recursos humanos y para controlar la fuerza laboral, y un sistema contable para llevar la cuenta de ingresos y costos. En la historia de la administración hay dos hechos particularmente importantes. Primero, en 1776, Adam Smith publicó un libro llamado La riqueza de las naciones, donde planteó la ventaja económica que las organizaciones y la sociedad obtendrían a partir de la división de trabajo, es decir, la separación de los trabajos en tareas específicas y repetitivas. Con la industria de los alfileres como ejemplo, Smith explicó que 10 individuos, es decir, 10 personas, cada uno con una tarea especializada, producía aproximadamente 48.000 alfileres por día. Sin embargo, si cada persona trabajara sola, realizando cada tarea de forma individual, sería todo un logro producir incluso 10 alfileres diarios. Smith concluyó que la división del trabajo aumentaba la productividad, ya que mejoraba la habilidad y destreza de cada trabajador. Se evitaba la pérdida de tiempo en el cambio entre una tarea y otra, y con inventos y maquinaria se ahorraba en una mano de obra. La especialización laboral sigue siendo popular. Por ejemplo, piensa en las tareas especializadas que realizan los miembros de un equipo de cirugía en un hospital, las labores que llevan a cabo los empleados de cocina en los restaurantes o simplemente en el fútbol. El segundo hecho importante es la revolución industrial, la cual inició a finales del siglo XVIII, cuando el poder de las máquinas sustituyó a la fuerza humana y se volvió más económico manufacturar los productos en las fábricas que en los hogares. Estas grandes y eficientes fábricas necesitaban a alguien que previera la demanda, que garantizara que los materiales necesarios para la fabricación de productos estuvieran disponibles, que asignaran tareas a la gente
y que dirigiera actividades diarias. Ejemplo, algún gerente, y ese gerente necesitaba teorías formales para poder dirigir estas grandes organizaciones, y sin embargo los primeros pasos para desarrollar tales teorías se dieron en el siglo XX. En esa época, en pocas palabras, lo que quiere decir que antes pues las personas hacían el trabajo un poco más manual, es decir, ocupabas muchas personas para hacer un trabajo. Posteriormente surgió algún equipo tecnológico como una máquina, entonces poco a poco las máquinas sustituyen a las personas. ¿Por qué? Porque la máquina es más rápida. La máquina no se cansa. ¿Se puede descomponer? Sí se puede descomponer la máquina, pero es muy poco probable que se descomponga. Y puede funcionar muchos días prendida la máquina. Obviamente va a tener un gasto de luz, pero puedes hacer muchos productos. Y una persona, pues no, tienes que darle un descanso, no trabaja todos los días, tienes que pagarle un sueldo y aparte pues cuestiones legales también. Y la máquina simplemente una vez la compras y bueno, puede hacerte muchos productos perfectos. Posteriormente tenemos el siguiente cuadro que de alguna manera resume pues la historia de la administración. Están los antecedentes históricos y están los primeros ejemplos de administración. Por ahí surge Adam Smith, que hizo un libro llamado La riqueza y la revolución industrial. Luego había un enfoque clásico que más adelante se va a ver, que es la administración científica y la administración general. Después el enfoque cuantitativo, enfoque conductual, primeros partidarios, estudios de Hawthorne y comportamiento organizacional, y enfoque moderno, que es el de ahora, enfoque sistemático y enfoque de contingencias. Es más o menos como la administración ha evolucionado. Posteriormente, siguiendo la continuación de la lectura, dice lo siguiente: cada enfoque tiene que ver con el mismo animal. La diferencia refleja la formación y los intereses de cada autor. Una analogía importante en la historia clásica de los hombres con los ojos vendados y el elefante, en la que cada uno describe al elefante según la parte que siente. El primer hombre que toca el costado del animal dice que es como una pared, el segundo le toca la trompa y dice que es como una serpiente, y el tercero toca uno de los colmillos y le describe como una lanza. El cuarto toma una pierna y dice que es un árbol, y el quinto agarra la cola del animal y concluye que es como una cuerda. Cada uno estuvo con el mismo elefante, pero lo que expresaron dependió de lo que percibieron. De igual forma, cada uno de los cuatro enfoques contribuye a una comprensión general de la administración, pero también cada uno es una visión limitada de un animal más grande. Bueno, en pocas palabras, la administración pues es importante y a través de las épocas pues de alguna manera surgen nuevas ideas o nuevos pensadores que publican algo sobre la administración y algunas se siguen utilizando hasta ahora, ¿no? Posteriormente llegamos al enfoque clásico y dice lo siguiente: aunque hemos visto cómo desde la antigüedad se ha utilizado la administración en tareas organizadas, el estudio formal de la administración comenzó a principios del siglo XX. Estos primeros estudios lo describe como el enfoque clásico. Enfatizaron tanto la racionalidad como el hacer que las organizaciones y los trabajadores fuesen lo más eficiente posible. Dos teorías principales constituyen el enfoque clásico: la administración científica y la administración general. Y luego pasa el tiempo y bueno, aquí hablamos de un personaje importante de la administración. Es la etapa de la administración científica. Si tuviera que precisar cuándo nació la teoría de la administración moderna, tal vez 1911 sería una buena elección, año en que se publicó un libro llamado Principio de la Administración Científica, de Frederick Wilson. Su contenido fue extensamente adoptado por los gerentes de todo el mundo y el libro describe la teoría de la administración científica, el uso de métodos científicos para definir la mejor forma de realizar un trabajo. Veamos con más detenimiento lo que hicieron Taylor y otros investigadores de la administración científica. Y bueno, a esta persona se le considera pues como el padre de la administración científica, que fue Frederick Wilson Taylor. Y bueno, él de alguna manera publicó varios libros, pero este libro fue el más importante para él. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre Taylor, a ver qué nos comenta y la referencia o lo que aportó en la administración. Por ejemplo, Taylor trabajó en la empresa de Millep y Berlin Steel en Pensilvania. Hay que aclarar que este Frederick Wilson Taylor
es de la época pasada, es decir, no tiene muchos años. Estamos hablando de que esta persona pues realmente sí existió. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de Adam Smith, pues son personas que ya son de siglos muy antiguos. Pero esta persona sí podemos decir que es reciente. Bueno, pues esta persona, como ingeniero mecánico con una formación cualquiera y puritana, continuamente se horrorizaba con las ineficiencias de los trabajadores. Los empleados utilizaban técnicas muy diferentes para realizar el mismo trabajo. Con frecuencia tomaba con calma el trabajo y Taylor creía que solo producían alrededor de un tercio de lo que en realidad se podía pues lograr. Particularmente no había estándares laborales, es decir, no había así como pedirle al trabajador tienes que cumplir cierta meta. A los empleados se les asignaban tareas, sin importar que tuvieran o no las habilidades y aptitudes para realizarlas. Taylor propuso remediar lo anterior aplicando el método científico al trabajo de los obreros. Pasó más de 2 décadas buscando intensamente la mejor forma de realizar dichos trabajos. Las experiencias de Taylor en Medieval lo llevaron a definir parámetros claros para mejorar la eficiencia en la producción. Afirmó que estos 4 principios de la administración dará como resultado la prosperidad tanto de los trabajadores como de los gerentes, cómo funcionaban realmente estos principios científicos. Veamos un ejemplo. Es probable que el ejemplo más conocido sobre la administración científica de Taylor sea el experimento con lingotes de hierro. Los trabajadores cargaban lingotes de hierro, cada uno, con un peso de 92 libras, en vagones de ferrocarril. Su producción promedio, es decir, aproximadamente lo que podía hacer, eran 12.5 toneladas diarias. Es decir, todos los días hacían 12.5 toneladas, casi 13. Sin embargo, Taylor creía que si analizaba científicamente el trabajo para determinar la mejor forma de cargar los lingotes de hierro, la producción podría aumentar a 47 o 48 toneladas diarias. Después de aplicar de manera científica distintas combinaciones de procedimientos, técnicas y herramientas, Taylor logró obtener ese nivel de productividad. ¿Cómo? Asignó a la persona correcta el trabajo, le proporcionó las herramientas y el equipo adecuado, hizo que el trabajador siguiera exactamente sus instrucciones y lo motivó con un incentivo económico que representaba un aumento importante en su paga diaria. Bueno, ya después de darle una motivación en dinero, obviamente aumentarle el sueldo, con este método parecido en otros trabajos, Taylor pudo definir la mejor forma de alcanzar cada trabajo. En general, Taylor logró mejoras constantes en la productividad del orden de 200% más, basándose en sus estudios vanguardistas sobre el trabajo manual, en que se publicaba y se aplicaban también principios científicos. Taylor se ganó el título del padre de la administración científica. Sus ideas se difundieron por Estados Unidos y otros países y motivó a otros a estudiar y desarrollar métodos de administración científica. Entre ellos está Frank y Lillian Gilbert. Posteriormente hay otras personas como Frank y Lillian Gilbert. Contratista experto en materia de construcción, abandonó dicha carrera para estudiar administración científica. Cuando escuchó a Taylor hablar en una reunión profesional, Frank y su esposa, Lillian, psicóloga de profesión, estudiaron el trabajo para eliminar movimientos manuales y corporales ineficientes. Los Gilbert también experimentaron el diseño y uso de herramientas y equipo adecuado para optimizar el rendimiento laboral. Frank es quizás más conocido por su experimento en albañiles. Al analizar cuidadosamente el trabajo de los albañiles, redujo el número de movimientos para colocar ladrillos con muros exteriores de 18 alrededor de 5 y para colocarlos en muros interiores de 18 a 2. Con las técnicas de Gilbert, un albañil producía más y terminaba menos cansado al final del día. Los Gilbert fueron los primeros investigadores en utilizar películas para estudiar movimientos manuales y corporales. Inventaron un dispositivo llamado microcronómetro. Después aquí están los principios de la administración científica de Taylor, que sería desarrollar una ciencia para cada elemento del trabajo de un individuo para reemplazar el antiguo método de regla del dedo pulgar, selecciona científicamente y luego capacite, enseñe y perfeccione al trabajador,
coopere efusivamente con los empleados para asegurarse de que todo el trabajo se haga de acuerdo con los principios de la ciencia que se ha desarrollado. Divide el trabajo y la responsabilidad de forma casi equitativa entre la administración y los trabajadores, y la administración realiza todo el trabajo para que esté mejor capacitada los trabajadores, ¿no? Posteriormente, Frank y Lillian Gilbert, padre de 12 niños, por cierto, hacían funcionar su casa utilizando los principios y técnicas de la administración. Dos de sus hijos escribieron un libro, Cheap by the Sun, más barato por docena, el cual describe la vida como con los dos maestros de la ineficiencia, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que sus hermanos, pues, vivieron esta metodología de la administración, pero en su casa, ¿no? Y pues aquí está la familia Gilbert. Posteriormente mencionaba que grababa los movimientos de un trabajador y la cantidad de tiempo invertido en cada movimiento. De esta manera se podría identificar los movimientos inútiles que el ojo no percibía y eliminarlos. También idearon un esquema de clasificación que catalogaba 17 movimientos manuales básicos, a los cuales llamaron Tilbert. Este esquema dio a que Gilbert una forma más precisa de analizar los movimientos manuales exactos de un trabajador. Posteriormente, ¿cómo se utilizan los gerentes actuales de la administración científica? Muchos de los parámetros y técnicas que idearon Taylor y Gilbert para mejorar la eficiencia en la producción aún se utilizaban en las organizaciones actuales. Cuando los gerentes analizaban las tareas básicas que debían realizar, utilizaban un estudio de tiempo y movimiento para eliminar movimientos inútiles, contratan a los empleados más calificados para un trabajo o diseñan sistemas de incentivos basados en resultados y están empleando los principios de la administración científica. Entonces, pues todavía actualmente se sigue utilizando muchas de las metodologías que esas personas inventaron en un momento dado, ¿no? Posteriormente sigue la teoría general de la administración. Y bueno, ahí también sobresalieron otras personas. Un grupo de escritores analizaron el tema de la administración desde la perspectiva de la organización como un todo. Este enfoque, conocido como teoría general de la administración, se centra más en lo que hacen los gerentes y en lo que constituye una buena práctica de administración. Los dos individuos más prominentes detrás de la teoría está Henry Fayol, un personaje importante, y Max Weber, otro personaje importante. Vamos a ver nada más estos dos y ya vamos a terminar. Vemos a Henry Fayol. Este personaje también es importante. En el capítulo 1 hablamos de Fayol debido a que fue el primero en identificar 5 funciones que desempeñan los gerentes: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Debido a que sus ideas fueron importantes, analizamos más detalladamente lo que expresó. Fayol escribió en la misma época que Taylor. Mientras Taylor se centraba en los gerentes de primera línea y el método científico, la atención de Fayol se dirigía a la actividad de todos los gerentes. Escribía partiendo de su experiencia personal como director general de una gran empresa francesa de minas de carbón. Fayol describió la práctica de la administración como algo diferente a la contabilidad: finanzas, producción, distribución y otras funciones típicas de un negocio. Su creencia de que la administración es una actividad común para todos los negocios, gobierno e incluso hogares lo llevaron a desarrollar 14 principios de la administración, reglas fundamentales de administración que podían aplicarse a todas las situaciones de una organización. Y bueno, se aparecen en el cuadro 2.3, que bueno, ahorita lo vamos a ver. Max Weber, el sociólogo alemán Max Weber, se dedicó al estudio de las organizaciones. En sus artículos del principio del siglo XX, desarrolló una teoría de estructuras de autoridad y relaciones basadas en un tipo ideal de organización a la cual llamó burocracia. Una forma de organización caracterizada por la división de trabajo, una jerarquía claramente definida, normas y pues reglamentos detallados y relaciones impersonales. Entonces, este cuadro que vemos a continuación es de Fayol. Que bueno, vamos a ver esto mejor la siguiente clase, lo que son Fayol y Weber. Y bueno, prácticamente sería todo. Bueno, de aquí nada hay nada que hacer. Bueno, obviamente su pregunta de que vimos la clase. Y vamos a ver esta parte. Esta actividad. Explique por qué es importante estudiar la historia de la administración.
Describe algunas de las primeras evidencias sobre la práctica de la administración y describe 2 hechos históricos importantes que son significativos para el estudio de la administración. Prácticamente hacer estas 3 tareas de forma independiente. Obviamente voy a poner una en Classroom, y luego esta, y luego esta. Y prácticamente sería eso, que sería la página 26. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias y les recuerdo que, bueno, que sigan adelantando su proyecto de exposición. Así es que nos vemos hasta la próxima y hasta luego.